Hola, soy Marisa y como siempre les doy la bienvenida al programa Hoy Cambia Tu Vida, que es un programa en donde, ¿qué les digo? Lo que busco es despertar en ustedes ese amor y esa pasión misma que yo tengo por el desarrollo personal, por el crecimiento, por la sabiduría y por toda esa información que nos puede hacer personas mucho más felices y plenas. Les voy a dar nuestras redes sociales, @Hoy Cambia Tu Vida Twitter, Hoy Cambia Tu Vida Facebook, hoycambiatuvida@hotmail.com y también mi página personal www.marisagomez.net. Bueno, fíjense que el tema que voy a tocar hoy nunca lo había tocado y es un tema que me apasiona. Y es el hecho de que hay flores que nos ayudan a sanar, no solamente físicamente, sino también nuestras emociones, nuestras depresiones, ansiedades, en fin, se van directamente a ese campo sutil emocional que todos tenemos y además del físico, y creo que es una herramienta maravillosa que podemos utilizar. Y para esto, para hablar de este tema, tengo de invitado a Eduardo Greco, que ya lo conocen. Él es psicólogo, escritor, conferencista, tiene más de 63 libros. ¿Qué les puedo yo decir? Y además es maestro en terapia floral y lleva más de 30 años. Eduardo, bienvenido en este tema de flores de Bach. Me encanta venir a tu espacio. No, hombre, gracias por estar con nosotros y 30 años estudiando estas flores y todas las posibilidades que hay de que nos ayuden a sanar es maravilloso. Cuéntanos un poquito de qué es esta terapia floral. Bueno, la terapia floral es un descubrimiento de un médico de origen galés, el doctor Edward Bach, en los años 30 del siglo pasado, que parte de la idea de que lo importante no es el tipo de enfermedad que tiene una persona, sino el tipo de persona que tiene esa enfermedad. Y entonces, además a esto le agrega una idea que en esa época estaba circulando muy fuertemente, que era una idea de la medicina psicosomática, que la causa que está en la base de todo padecimiento es una causa emocional, es decir, una emoción que en lugar de expresarla, la sofocamos, la reprimimos, la contenemos, y metafóricamente, como esa emoción dentro de nosotros se corrompe y genera un espacio de toxicidad que es la que causa a su vez la enfermedad. El doctor Bach era un famoso médico bacteriólogo, en aquel tiempo la inmunología actual estaba naciendo, era un reconocido médico homeópata, pero abandona todo eso para dedicarse exclusivamente en la investigación de esta nueva medicina, que en realidad es una medicina basada en principios muy antiguos de la medicina natural, basado sobre el principio de que es importante que la persona participe en la curación de su padecimiento, es decir, no deja la responsabilidad en el médico o en el profesional que lo atiende, sino que lo que promovía Bach era que cada paciente se hiciera cargo de su propia curación. Y para eso, además, lo ayudaba para todo este proceso de sanar su enfermedad, sanar su dolor, de cambiar su actitud frente a la vida, lo ayudaba con unos remedios preparados a partir de ciertas flores que tienen propiedades curativas. Fíjate, Eduardo, que esto que nos platicas, y fíjense, público de Cambia Tu Vida, nos acaba de decir dos cosas que son bien importantes, y tú como psicólogo lo habrás vivido innumerables veces en tus consultas. No debemos de reprimir nuestras emociones. Absolutamente. Tenemos que reconocerlas, tenemos que hablarlas. Lo dice, lo averiguó también el doctor Bach, todos los psicólogos. Ahorita hay estudios tan claros que saben, que nos demuestran que esas emociones reprimidas te acidifican el organismo, te generan muchos bloqueos. Entonces, punto número 1, ya nos está dando una gran aportación, que es hablen sus emociones, no se las queden y gestiónenlas bien. Y 2, es bien fácil de, ay doctor, cúreme. Hay que ser partícipe. Totalmente, proactivo. Proactivo. Entonces, con estos dos puntos que me parece bien importante así súper destacar, sigamos con este tema, porque a ver, Eduardo, ¿cómo un doctor de repente dice, ay, pues mira, estas flores, que no son todas las flores, son algunas flores, están dando estos resultados? O sea, ¿cómo viene todo ese conocimiento habiendo una cantidad de flores? O sea, ¿cómo saben cuáles? ¿Cómo empezó a ver los resultados? ¿Cómo le dio por experimentar con esto? Bach era un médico académico, un hombre que había opcionado por la investigación más que por la atención de pacientes. Y aplicó a este trabajo también todos los conocimientos y todas las reglas que la medicina de su época y la investigación médica de su época planteaba. Pero también unió otros conocimientos
y otros campos, por ejemplo, todo la herbolar y la medicina natural hace siglos que viene demostrando que ciertas plantas tienen ciertas propiedades. Entonces lo que Bach hizo, uniendo tanto la investigación médica como todos estos conocimientos que brinda la medicina natural, como los conocimientos de la asignatura de las plantas, hizo pruebas clínicas. Y algunas de las flores que investigó las fue descartando. Pero básicamente el trabajo de Bach es un trabajo basado en principios científicos, tal vez no de la ciencia material, pero sí basado en lo que hoy podríamos decir un riguroso principio científico de trabajo clínico. La clínica se basa no en la estadística, la clínica se basa en la singularidad. Es decir, de pronto uno puede decir, este remedio es muy eficaz para, yo qué sé, el 50% de los pacientes diabéticos, pero a mí como terapeuta lo que me interesa es que a esa persona diabética que yo estoy atendiendo, este remedio le funciona. La clínica es la singularidad. Entonces, el basamento de la terapia floral, como es el basamento del psicoanálisis, como es el basamento de la psicología en general, más allá de los estudios experimentales, de corte histórico, de corte estadístico, se basa en el hecho particular y singular de que a cada persona en particular, en este caso los remedios florales, le producen un efecto curativo, un efecto benéfico. A ver, Eduardo, entonces, por ejemplo, esto me gusta mucho porque, digo, cada persona es irrepetible. Totalmente. ¿No? Entonces, o sea, tomando la participación del paciente, una flor puede ayudar a un determinado paciente, por ejemplo, a la ansiedad, y otra flor a otro paciente que tiene ansiedad de la misma manera, pero no la misma flor, partiendo de que son organismos diferentes. Tal cual, esos son la diferencia entre los principios de los remedios alopáticos y los remedios no alopáticos, sin que esto signifique que una cosa sea mejor de la otra. El remedio alopático, por ejemplo, yo que sé, un remedio cualquiera que sea un hipnótico, tomaré menos, tomaré más, tardaré menos, tardaré más, pero finalmente termino durmiéndome. El remedio no alopático, como el remedio floral, se basa en el principio de que en cada persona ese remedio va a ser una acción singular, idiosincrática, propia de cada uno. Si bien hay ciertos remedios florales que actúan, supongamos, sobre la depresión o sobre la angustia, los efectos que va a producir en cada persona es totalmente diferente. Por eso, en la entrevista clínica que se hace al paciente, no solamente basta el diagnóstico semiológico de una depresión, sino también es importante el tamiz interior de lo que la persona siente, porque ese tamiz interior nos va a permitir seleccionar entre los varios remedios o entre los muchos remedios que trabajan la depresión, aquel que justamente tiene que ver con la reacción particular, singular de cada persona. Por eso esa idea central de que no es tan importante, por ejemplo, el tipo de cáncer que un paciente tiene, sino el tipo de paciente que tiene ese cáncer. Claro, esto es pensar la medicina de otro lugar, en donde lo central no es el medicamento, sino central es las características propias del paciente, ¿no? Y bueno, la medicina floral se basa en ese criterio, en ese principio. Ay, pues algo que me encanta de esto es que es como una terapia centrada en la persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no lo estás viendo de o sea, como si fuera una persona que le puede ir bien cualquier cosa, sino que realmente te estás enfocando en sus sentimientos, en su historia, en su padecimiento, y así, de manera personal y centrada en esa forma de ser, de vivir y de experimentar la enfermedad, lo tratas. Totalmente. ¿No? Entonces, ay, nos vemos al siguiente. Es que aquí estamos ya, Eduardo, y yo que no podemos, bueno, ni parar de comentar porque es algo de verdad muy interesante. Regresamos al siguiente bloque hablando de que hay realmente flores que nos pueden sanar y es una terapia floral maravillosa. Regresamos. Ya, y estamos platicando con Eduardo Greco de la terapia floral, que son las flores de Bach, que se centran mucho en la persona, que cuenta mucho la participación que tenga la persona, te vas a conocerla, sus emociones, sus sentimientos, qué está experimentando, cómo se le está manifestando la enfermedad, y eso me fascina porque es darle esa peculiaridad y esta importancia a cada paciente. Totalmente. Hay que partir de la idea, Marisa, que los afectos que nosotros reprimimos, que nosotros sofocamos, no desaparecen de nuestra vida. Desde chiquitos a nosotros nos enseñan a que ciertas emociones no las expresemos y también nos enseñan que ciertas emociones las expresemos a medias. No te enojes tanto, no seas tan celoso,
no te deprimas tanto. No llores, de no chiquito. llores, envidia de la buena. Y entonces, por una parte, nos hacen reprimir ciertos afectos, y por otra parte, aunque la palabra sea dura, es cierta, nos hacen mediocres emocionales. Expresamos nuestras emociones a medias. Ahora, esas emociones que no expresamos o que expresamos a medias, buscan expresarse por otros caminos, que es a través de los síntomas. Es decir, el afecto que nosotros no expresamos se transforma en afección. Y esa afección es la que nos hace sufrir. De tal manera que podemos decir muy genéricamente que los síntomas que aparecen en las personas son fruto de afectos que no expresamos. Entonces, ¿qué hace la terapia floral frente a esta agitación? ¿Cuál es el proceso terapéutico que se plantea? El proceso terapéutico que se plantea, digamos, podríamos reducirlo en 3 grandes pasos. Primero, ayudarnos a sentir lo que no sentimos. A veces la gente tomando esencias florales viene y dice, ay, Eduardo o doctor, ahora estoy peor porque ahora me angustio, o ahora me enojo, y antes no me angustiaba ni me enojaba. Porque tiene la mentalidad de que no sentir es estar sano, claro, y no sentir es estar enfermo. Uno tiene que aprender a expresar lo que le pasa. A ver, te voy a contar algo que me pasó. Igual y le ha pasado al público de Cambia tu Vida. A mí me encanta experimentar, ¿no? Y antes de estar en este tema de profundo del crecimiento personal, porque ahora yo hago las cosas así como con mucha más conciencia, una época de mi vida estaba yo muy triste. Y entonces estaba yo paseando por un centro comercial y ahí había, ya sabes, una islita con flores de mar. Ahí decía. Entonces pues digo, bueno, pues voy a ver qué hay. Mire, señora, ¿cuál es su síntoma? No, pues fíjese que ando un poquito triste, la verdad, pues ya tengo una tristeza, así que pues, la verdad me gusta mucho estar siempre contenta o no tener periodos de tristeza tan prolongados. Tómese estas gotitas de tal flor, no sé qué. En la noche se la pone, se lo toma unas gotitas debajo de la lengua. Eduardo, público de Cambia tu Vida. Una Magdalena, pero una Magdalena, o sea, yo creo que estuve, mi esposo así de Mari, por favor, casi reacciona. Estaba yo meditando y llore, entonces yo dije, esto es horrible, entonces no sé, uno, si fue una reacción contraria, porque yo fui como para sentirme más contenta y fue terrible, o 2, esas cosas no se deben de hacer y una debería ir a consulta, o 3, me ayudó porque me ayudó a sacar toda esa tristeza que yo la tenía así como medio contenida. ¿Qué hice? Uno debe ir a consulta. Pero además, esto que parece como negativo, sin embargo, es algo positivo, es como drenar lo que está estancado. Es mejor que se pudra afuera, pero que no te haga daño adentro. Claro, que en la clínica regulamos esto para que el paciente no tenga grandes padecimientos. Entonces, lo primero es que el paciente sienta lo que no sentía. Lo segundo, Marisa, es que el paciente hable de lo que no hablaba. La enfermedad es fruto de las cosas que no decimos. Es decir, pasar del silencio a la palabra, hablar, decir lo que me pasa, decir lo que siento, enojarme si me tengo que enojar, pero no callar, no callar. Y tercero, hacer lo que no hacíamos. Es decir, en eso se resume el trabajo del proceso terapéutico floral. Sentir lo que no sentíamos, hablar de lo que no hablábamos y hacer lo que no hacíamos. Claro, esto parece sencillo cuando uno lo dice. A ver, ¿a qué te refieres con hacer lo que no hacíamos? Porque, por ejemplo, sentir lo que no sentíamos es hacer conciencia de mis emociones y no andar diciendo, no estoy triste, no estoy ansioso, no negarlo. Luego, el siguiente era hablarlo, ¿no? Ok, voy a expresar mis emociones y decir las cosas. Ahora, nada más acotar una cosa, no es lo que se dice, sino cómo se dice. No vayan a decir, es que oí a Eduardo en el programa y ahora sí, dije todo lo que sentía y a ver cómo lo dijeron y no vayan a andar armando ahí problemas. Decir lo que se dice no implica no tener amorosidad. Exacto. Y acuérdense de un principio bien importante. Digan lo que digan sin lastimarse ustedes y sin lastimar a los demás. Y hacer lo que se tiene que hacer, ¿a qué te refieres? Que de pronto si querés invitar a una persona a salir o si querés a una persona decirle terminamos, o si querés terminar lo que tenías empezado y tenías pendiente, hacerlo. Te lleva a hacer las cosas que uno tenía pendiente y que no las hacía por miedo, por desidia, por resignación, por apatía. O sea, esto también nos puede afectar. Totalmente, totalmente. Hay gente que, por ejemplo, le gusta una persona y no se lo dice, ¿no? Es decir, la peor gestión es la que no se hace. Y en el campo relacional y en el campo afectivo, eso es doblemente cierto. Entonces, no es tanto lo que hacemos, sino es tanto lo que dejamos de hacer. Es decir, perdemos las oportunidades de la vida. Eso que decía John Lennon, ¿no? Es decir, la vida es eso que sucede mientras miramos otra parte. Entonces, las flores te ayudan a ser partícipe activa de la vida, en todos los planos.
con tu pareja, con tu gente amiga, en tus estudios, en tu trabajo. Porque yo estaba leyendo que, por ejemplo, te ayudan, hay flores que te ayudan como a empoderarte. Totalmente. Otras que te ayudan como a bajar la ansiedad. Es más, hasta aquí tenía yo mi listita, fíjate. Por ejemplo, Olive, para el cansancio físico y psíquico de aquellos que no se detienen nunca. Clematis, para la falta de atención, concentración y memoria. Ensoñación, útil en epilepsias. O sea, hay como muchas flores que te están hablando precisamente de esto, ¿no? O sea, para bajarte de la ansiedad, para darte alegría, para empoderarte, para relajarte. Siempre las flores no trabajan en contra de, sino que las flores desarrollan aquello que tú tienes que desarrollar para sanarte, para estar mejor, para empoderarte, para alejarte de tu depresión o de tu desvalorización. ¿Y tiene algún efecto secundario? Muchas veces puede provocar que uno sienta cosas que no le gusta, por ejemplo, llorar. Como yo, que anduve ejemplo, de ¿no? Río Magdalena. Pero en general es una medicina suave, armoniosa, pero no te provoca nada que uno no pueda enfrentar. El tema es que a veces uno no quiere enfrentar cosas. Por ejemplo, si voy a que me den terapia floral por ansiedad, voy a sentir mucho más la ansiedad para liberarla, o en el caso de la ansiedad o la misma depresión, sí te ayuda a minorarla. Depende de la persona, depende de la situación y depende de la estrategia terapéutica. Hay personas a las cuales conviene, entre comillas, que tengas más. Hay Ajá. personas que no conviene, todo lo contrario, conviene que morigerar la sintomatología. Depende de muchas circunstancias. Por ejemplo, la familia, el sostén familiar que pueda tener. Es diferente una persona que está deprimida y está sola, no tiene pareja, no tiene familia, no tiene ningún apoyo, a una persona que tiene toda una red de sostén totalmente diferente. Si bien como principio general es mejor que la gente exprese, uno tiene que ver en la clínica singular y particular qué es lo mejor para este paciente en esta situación concreta. Claro, porque por ejemplo estoy pensando en un paciente que está muy deprimido, tal vez enfatizarle esa depresión, pues no sería conveniente. No sería conveniente. Entonces, digo, es un trato así como súper personalizado. Por eso la importancia de la entrevista. Eduardo, ¿esto es benéfico tratarlo con medicina, por ejemplo, adicional, tradicional, o hay padecimientos fuertes que se pueden sanar solamente a través de las flores de Bach? Hay padecimientos que solo se pueden tratar con las flores de Bach y hay padecimientos con los que necesitamos hacer una conjunción de distintas herramientas. Pero las flores siempre van a ayudar, las flores siempre van a aumentar las posibilidades terapéuticas o curativas de cualquier otro tratamiento. También me gustaría, bueno, ahora ya regresando del bloque, ver de qué manera se puede la persona beneficiar de las flores de Bach sin tener apoyo de terapeuta, en caso de que se pueda. Okay. ¿No? Esto, regresando del corte, estamos hablando de que hay flores que nos ayudan a sanar, y estas son las flores de Bach con Eduardo Greco en Hoy Cambia Tu Vida. Regresamos a Hoy Cambia Tu Vida y estamos hablando de que hay flores que nos sanan, y esas flores son las flores de Bach. Entonces, más o menos ya tienen un panorama de cómo funcionan y que tienen, la verdad, una base científica bien importante, Eduardo, y eso como que a mí me da mucha paz, ¿no? Porque siempre una parte de investigación es bien importante. Pero ya ven que a mí siempre me encanta como que toda la información que platicamos y que exploramos, aterrizarla a un caso práctico de alguien que ya lo haya vivido y que nos lo venga a compartir. Entonces, te doy la bienvenida, Paloma Rojo, que estás acá con nosotros, que aparte de que eres psicóloga, también eres terapeuta floral. Así es. Entonces, ¿quién mejor que tú que nos cuentes, primero que nada, cómo era tu vida antes de tener este conocimiento de las flores de Bach? Bueno, antes del conocimiento o la terapia. Antes de la terapia, de la terapia y del conocimiento, ¿no? Bueno, yo era una persona que, bueno, vivía en un horror. Tenía una conciencia inconsciente, es muy raro, pero yo adentro de mí tenía alguien que me gritaba todo el tiempo, quiéranme, por favor, quiéranme, pero por afuera yo vivía en la risa y y caí en manos del doctor Greco y se empezó a unir todo. Yo llegué a tener relaciones de pareja muy violentas, yo llegué a entrar al hospital a operar una vez al año,
entraba al quirófano por enfermedades. Ajá. Tenía lupus. Cuando llegué con él, el lupus nunca me lo trató, por supuesto, me trató la parte emocional. Y como a los 4 meses me tocó revisión con mis médicos, mi revisión semestral por el lupus, y no podían creerlo. Me hicieron varios estudios porque no podían creerlo, porque me decían que el lupus no se cura. Yo no tengo lupus hoy. Ay, Paloma. Pero hoy me doy cuenta que en aquella época yo era una persona muy violenta hacia mí. Yo no me quería, yo no me respetaba, yo no contaba para nada. Que en este caso que comenta Paloma, luego lo que yo he leído de enfermedades autoinmunes es que tú no atacas a los demás, entonces te atacas como a ti y el organismo hace eso mismo. Tal cual. ¿No? ¿Verdad? Te empieza a atacar. Ahora, Paloma, dime, ¿cuál fue tu punto de quiebre? O sea, ¿qué fue lo que realmente te llevó a ir, por ejemplo, con Eduardo y decir, es que yo ya no voy a seguir así? O sea, tu momento de decir, voy a buscar ayuda ya. No, en mi caso sí, perdón, no hubo punto de quiebre. Empecé a tomar clases con él. Ajá. Y yo dije, bueno, si quiero dar terapia floral, tengo que saber si esto funciona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿Y no he qué te salido, llevó? estoy perdidamente enamorada de las flores. Ajá. ¿Y qué te llevó a tu necesidad de conocimiento de la terapia floral, por ejemplo? Algo adentro de mí me decía que necesitaba aprender algo diferente. Yo vivía en un mundo 100% materialista, totalmente materialista. En mi familia es, si no lo puedes tocar, no lo puedes definir, no existe. Pero algo me decía que algo faltaba en mi vida. Uh-huh. Y afortunadamente una gran amiga me invitó a tomar la clase con Eduardo. Y aquí estoy, perdidamente enamorada de este mundo. Ay, Paloma, qué increíble. Y a ver, dime, antes de que me platiques cómo ha cambiado tu vida después de todo esto, a mí me gustaría, Eduardo, que nos compartieras este insight y este conocimiento que tú tuviste con el caso de Paloma, porque eso que dices es bien importante. O sea, no le trataron el lupus porque al tratarle toda la parte emocional, como que el organismo reaccionó y fue una sanación. Nosotros muchas veces somos muy crueles con nosotros mismos, ¿no? Tenemos que aprender a portarnos bien con nosotros mismos. Y la base, como tú lo mencionabas, de la enfermedad autoinmune es justamente una crueldad dirigida contra uno mismo, ¿no? Muchos sentimientos de remordimiento, muchos sentimientos de culpa, muchas memorias costelares vinculadas con el horror de guerra, de maltrato, de distintas historias que cada uno, en lugar de poder expresarlo hacia afuera, lo expresa hacia adentro, ¿no? Es decir, entonces Paloma era una persona, sigue siendo una persona muy divertida, muy jacrandosa, ¿no? Hay una flor que se llama Grimo Crescecit, como, ¿se acuerdan? Robin Williams, ¿no? Así, sí. Muy por fuera de esas personas que viven alegrando a todo el mundo, pero por dentro que siguen un proceso de dolor y a veces de falta de sentido de la existencia, ¿no? Entonces, ese era como el insight. Uno muy bien nunca sabe si el insight que tiene es el insight. Uh-huh. Si uno tiene que ver los efectos que en el paciente le produjo, ¿no? Y yo creo que los cambios que vi a lo largo del tiempo en Paloma, y los que veo hoy, la nueva Paloma con la cual está, ¿no? Hoy, me dice que ese insight, no sé si fue verdadero, pero fue eficaz. Uh-huh. La terapia floral no tiene que ver con la verdad, sino tiene que ver con la eficacia. Uh-huh. Entonces, ese insight me permitió ayudarla, pero ella puso de su parte, porque en realidad lo que hacemos los terapeutas florales es facilitar que los pacientes descubran su propia fuerza curativa, ¿no? Uh-huh. Y Paloma la encontró, Paloma la desarrolló, y Paloma se ha convertido en otra persona. Ay, Paloma, entonces tú tuviste que abrir todos tus sentimientos, que eran así como súper secretos, desde el punto de vista de que tú dabas una fachada de súper alegría y por dentro estabas como con mucha necesidad de afecto, abrir toda esa parte con el doctor como para que él pudiera decir, bueno, este tipo de flores son las que te van a ayudar a nivelarte, a sanarte. Sí, no. A ver, ¿cómo fue entonces? Más bien era esta intuición del terapeuta, ajá, que obviamente mi maestro. El maestro, claro. Me daba las flores
y yo misma era la que vivía conmigo, desarrollar las emociones. Hace rato lo comentabas tú de ponerte a llorar. Bueno, yo me he enojado, yo he gritado, yo he dejado que las emociones salieran, que las tenía pudriéndose adentro de mí. Por eso me tenían que operar cada año, quitarme algo. Fueron saliendo, siguen saliendo, obviamente. Hoy estoy mucho más a gusto conmigo, hoy me gusto quién soy. Y antes era verdaderamente cruel conmigo. Yo te puedo decir que a mí alguien me decía algo agradable sobre mí y yo contestaba, si solo soy paloma. O sea, no merezco nada. La creías, nada. No te la creías. No merezco nada. Hoy me dicen algo agradable y pues sí, muchas gracias. Entonces, realmente cambió muchísimo tu vida. Muchísimo, muchísimo. Yo no podía tener una relación. Hoy tengo una muy buena relación de pareja. Yo no tenía relación con mis hijos. Hoy tengo una muy buena relación con mis hijos. No podía. Y por ejemplo, porque estos cambios me parecen maravillosos y sobre todo con algo tan bonito como las flores, ¿no? Porque la verdad es que las flores, yo sé que las flores de Bach son otra cosa, pero el simple hecho de observar las flores es algo tan sanador, ¿no? Que es como agarrar esa energía tan hermosa, tan bella y utilizarla para tu curación es algo lindísimo. Total, vos sabés que cuando estaba diciendo esto estaba recordando un maestro que tuve en Francia, Claude Lévi-Strauss, ese gran pensador, antropólogo. Era un hombre ateo, ¿no? Sin embargo era miembro del Consejo Mundial del Budismo. Y él decía que lo más cercano que tenía a la experiencia de lo divino era la contemplación de una flor. Una cosa que repetía una y otra vez. Oye, ay, sí, es que es maravilloso. Y también luego dicen que las flores es como ver la conciencia de Dios, ¿no? Así como manifestarse. ¿La terapia floral tiene un periodo o ya se sanan tales emociones y ya, o le tienes que dar mantenimiento? Bueno, uno puede hacerse adicto a las flores. No, yo hace 30 años que tomo flores. Sí. Siempre en la vida hay temas con los cuales uno tiene que trabajar. Estoy tristecito, tengo ansiedad, pues una florecita acá. Siempre con terapeuta, eso sí. Y las flores te ayudan como permanentemente y siempre cada tanto uno vuelve a las flores para resolver algunas cositas, para enfrentar algunas cositas que naturalmente tiene que enfrentar. Y bueno, de vivir a veces las cosas que vivimos en nuestra sociedad en esta época, necesitamos reforzar muchísimo nuestra capacidad de tener optimismo. Claro, y sobre todo por lo que platicamos que como seres vivos, bueno, pues estamos continuamente recibiendo impactos que nos afectan nuestras emociones, ¿no? Entonces, la terapia floral, pues me parece algo maravilloso para utilizar. Paloma, de verdad te felicito, qué bueno que te sientes tan bien, que fue algo tan sanador. Gracias por compartir, y espero verte próximamente. Espero verte próximamente. Gracias, Paloma. Y nosotros regresamos a Hoy Cambia Tu Vida, a nuestro plan de acción con Eduardo Greco, especialista en terapia floral. Oye, y autor de 63 libros. Eso es digno de recordar. Regresamos a Hoy Cambia Tu Vida. Yo creo que ahora sí que todos están súper expectantes de cuál va a ser nuestro plan de acción, Eduardo. A ver. Lo primero es ser consciente de que necesitamos alguien que nos ayude para trabajar todos los temas que nos hacen sufrir. El sufrimiento es una elección. El dolor es algo que nosotros padecemos en la vida, pero podemos elegir transformarlo en algo que nos ayude a ser felices y a ser dichosos, o quedarnos sufriendo, penando por la condición que estamos padeciendo. Demos el ejemplo. Tener diabetes no es un castigo. Uno puede sufrir por la diabetes o padecer el dolor de la diabetes y ser un diabético quejoso o ser un diabético feliz. Ser feliz es una elección de vida. Entonces lo primero es buscar a alguien que nos ayude a transformar nuestra vida, a dejar atrás nuestras creencias equivocadas, a ayudarnos a expresar los afectos que tenemos sofocados. Y eso implica la transformación de muchas cosas en nuestra vida. La transformación en nuestro plano físico, en nuestro plano afectivo, en nuestro plano espiritual y en nuestro plano relacional. Uno de los motivos de mayores sufrimientos, Marise, que la gente tiene en la vida son las relaciones. Totalmente.
El otro día estaba leyendo una estadística que 7 de 10 personas en México casadas se separan. Pero que de esas 7, 6 se separa tormentosamente. Y de las 3 que quedan, hay 2 que quieren irse de la relación en la cual están. Ay, qué horror. Claro, digo, ¿qué nos pasa que elegimos tan mal? ¿O qué le pasa que no podemos ser dichosos y felices en una relación? Porque en realidad la relación está en nuestra vida para ser dichosos, para ser felices. Nosotros de pronto conocemos a alguien que nos conmueve, alguien que nos hace felices. Y uno dice, bueno, quiero repetirlo. Y entonces esa repetición nos lleva a decir, quiero vivir contigo, quiero casarme contigo. Y uno se olvida que uno era feliz antes de casarse y antes de vivir con esa persona. Y muchas veces vemos que la gente se casa, vive y pierde toda la felicidad que tenía. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que transformar todos esos patrones, todos esos hábitos que nos llevan a pensar que en una relación se construye a partir de las carencias. Las relaciones se construyen a partir de los excesos de dicha que tenemos. Quiero compartir contigo el exceso de dicha, no mi carencia. No quiero que me completes nada, ni que yo completarte nada. Lo que quiero es que nosotros compartamos todo el amor y todo el exceso de dicha que tenemos. Y es que, Eduardo, esto que dices es bien importante porque yo creo que también es una cuestión un poco de educación, de que quiero que me completen, quiero que me hagan felices. Entonces por eso viene luego mucha frustración de pareja y luego por eso traemos todos los bloqueos emocionales, todas las tristezas contenidas que nos están enfermando y que luego tenemos que ir a la terapia floral para que nos vayan sanando nuestras... Tal cual. Entonces lo primero, además de conseguir alguien que nos ayude, es cambiar nuestras relaciones, pasar de relaciones sufrientes a relaciones dichosas. Y Eduardo, tú como psicólogo, que quiero que tú que eres toda una institución en el tema, lo comentes, o sea, somos seres imperfectos, no hay relación perfecta, hay relación de crecimiento, de amor y aceptación, porque así se nos quita esa falsa idea de que tengo que estar con la persona perfecta y todo el tiempo en el rush del enamoramiento. Totalmente, la perfección nos aleja de la felicidad. No hay relaciones perfectas, uno tiene que aprender no a resignarse a la imperfección, sino a entender que la perfección forma parte de la dinámica de la vida. Amar esas imperfecciones. Y cuando uno ama las propias imperfecciones, va a amar las imperfecciones de los otros. Buscando los matrimonios perfectos o buscando las relaciones perfectas, malogramos nuestra vida. Lo segundo que tenemos que hacer es aprender a expresar lo que sentimos. Es decir, nuestro mundo afectivo tiene que ser honesto, espontáneo, sincero. Si algo no nos gusta, tenemos que decir no nos gusta. Decirlo amorosamente, no decirlo hirientemente. No hay que lastimar a la gente para decir lo que se siente, pero sí siempre decir lo que se siente. Vamos a un restaurante y nos sirven un plato y ese plato estaba horrible y nos pregunta el maître, ¿estaba rico, señor? ¿Le gustó? Y la gente dice, sí, precioso, riquísimo, cuando estaba horroroso. Uno tiene que decir amorosamente, pero bien. Tercero, uno tiene que cambiar las creencias equivocadas. Tenemos que dejar atrás, como esta creencia que mencionabas de las relaciones tienen que ser perfectas, las relaciones tienen que ser eternas. Tenemos que cambiar nuestro sistema de creencia que nos hace sufrir y tenemos que aprender a cambiar fundamentalmente una creencia que es la creencia de que tenemos que ser perfectos nosotros, no solamente la relación, exigirnos, y de esa manera somos muy crueles con nosotros. Tenemos que dejar de ser crueles con nosotros. A ver, Eduardo, todo esto que nos compartes es precisamente para no llegar a esos estados de malestar, de enfermedad, de desbalance de todos nuestros cuerpos físico, mental, emocional, espiritual. Por ejemplo, que el público que Cambia tu Vida ya lo hizo todo perfectamente mal y se quiere ir a una terapia floral. ¿Cómo se da la terapia floral? O sea, es en dosis, a ver, cuéntame, claro, haz de cuenta. Tiene una entrevista con el terapeuta le prepara una forma, una prescripción en función de los remedios que el paciente tiene, el paciente los toma varias veces al día, las flores trabajan por las dosis, por la frecuencia, no por la cantidad, y un determinado tiempo. Depende de los problemas que las personas quieren resolver. Hay personas que vienen a resolver problemas como de la vida cotidiana. Hay personas que vienen a intentar resolver o sanar patologías que, yo que sé, una diabetes, una hipertensión o algún problema autoinmune. Hay pacientes que vienen a tratar problemas relacionales. Es decir, la continuidad de tomar las esencias florales tiene mucho que ver con los objetivos que la persona tiene. Y hay un tema central que lleva mucho tiempo, que es la persona que quiere encontrar el sentido de su vida. Y el sentido de su vida, eso que da sentido a nuestra exigencia, no es una cosa que uno descubre en un mes
ni en No, 2 es una semanas. es de vida casi. Exacto. Porque hasta puede cambiar tu sentido de vida en Tal muchos cual. momentos. Entonces, a mí, por ejemplo, me da mucho sentido de vida, me da mucha felicidad el escribir, pero siempre siento que la vida tiene enigmas y tiene misterios para mí que tengo que seguir intentando descubrir. Entonces, depende de lo que el paciente necesita, depende de lo que el paciente quiere encontrar, es el tiempo que los remedios tienen que ser tomados. Y por ejemplo, Eduardo, para padecimientos muy fuertes, no sé, como cáncer, o sea, ¿ha habido sanaciones a través de flores de Bach o son tratamientos complementarios en casos tan fuertes como este? Claro, hay que recordar que cuando uno le da flores puede ayudar a que el sistema inmunitario pueda funcionar de una manera mucho más efectiva y esta puede ser la diferencia de apoyar otros tratamientos que el paciente está haciendo. Es decir, hay pacientes que hacen un tratamiento, por ejemplo, quimioterapia o radioterapia o otras medicinas, y agregándole las flores, eso es lo decisivo para que el paciente, la medicina que está dándosele, actúe benéficamente. Sin las flores, a lo mejor ese paciente, las medicinas no tenían el resultado que tenían. Por eso, siempre dar flores ayuda a que todo tratamiento sea más eficaz y más efectivo. Hay casos en los cuales las flores por sí mismas se han modificado. Yo, si bien todas las semanas trabajo con un paciente con cáncer, los días martes, no he tenido un solo paciente que solo con flores remitiera el cáncer. Pero sí he tenido pacientes que tomando flores y haciendo tratamiento, estabilizaron, remitieron, tienen hace 5, 6 años, 7 años que están contenidos totalmente de su cáncer. Oye, Eduardo, y la automedicación, por ejemplo, como me pasó a mí hace mucho tiempo cuando era yo bien inconsciente, no es buena, o sea, no es de que tomas No es conveniente. No es conveniente, Por los no te efectos que puede ayuda, producir. efectos secundarios, entonces siempre con un terapeuta. Claro, a veces hay cosas, por ejemplo, decir, estoy en una situación, voy a hacer un viaje y tomar una fórmula para viaje, no amerita a lo mejor ver a un terapeuta, pero cuando uno quiere trabajar cosas en profundidad o cronicidades o patología o estados de crisis, necesita que alguien te ayude y te dé los remedios adecuados. Ese cuadernillo que tú tienes puede ayudar, pero a veces puede no ayudar. Puede no ayudar. No, la verdad es que yo les recomiendo que mejor se vayan con Eduardo Greco a su terapia floral. ¿Y qué creen? Nos está regalando uno de sus 63 libros que se llama Sexo, Amor y Esencias Florales. Y solo para mayores de edad. Solamente es para mayores de edad, por favor. Lo voy a dar en la página de Facebook de Hoy Cambia Tu Vida. Eduardo, mil gracias, gracias de a verdad, ti. por compartir toda tu sabiduría con tanta generosidad. Vamos a hacer un programa de Sexo, Amor y Esencias Cuando quieras, Florales cuando quieras. próximamente y espero verte muy prontito.